Seguimos con la clase 10, otra aplicación que aparece en la práctica en varios problemas es el movimiento de un cuerpo sometido a su propio peso, que lo tira hacia abajo, sobre un plano inclinado. Que de paso comento que históricamente son los primeros estudios experimentales que hizo Galileo Galilei allá por 1600 y pico, y que le abrieron el camino a Newton para terminar de hacer su excelente teoría. Entonces, consideremos un plano inclinado, un piso plano, inclinado respecto al horizontal, con un cierto ángulo de elevación o de inclinación θ respecto de la horizontal, y un cuerpo de masa m apoyado en él. Y consideremos que el ángulo es suficientemente pequeño como para que el cuerpo el bloque no deslice. Después hacemos un ángulo más grande y vemos cómo cae. Pero si el ángulo es pequeño, nuestra naturaleza dice que, nuestra experiencia, intuición, dice que, ok, con poca bajada, poca inclinación, es probable que el cuerpo se quede en su lugar. Vamos a analizar esa situación. Para un observador inercial, como corresponde trabajar quieto en el suelo, el bloque está en reposo. O sea, el observador mira el movimiento y ve reposo. Posición constante. Velocidad 0. Y aceleración 0. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo tiene que ser 0, porque no vemos aceleración. Ese tipo de problemas se suele llamar estática. Los problemas en los cuales sabemos que no hay aceleración nos llevan a considerar suma de fuerzas igual a 0. Bien, no hemos separado un capítulo aparte para esos problemas porque son parte de la misma ley de Newton, que nos dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, y en algunos casos la aceleración es 0 y en otros casos no es 0. En este caso sí, la aceleración es 0, y entonces vamos a estudiar cómo es que la suma de fuerzas, suma vectorial de fuerzas da 0. Entonces, estudiemos cuáles son las fuerzas. Acá hay un esquema que les aconsejamos para los problemas. Un esquema realista en la situación y un esquema de cuerpo libre para hacer la matemática más prolija, más tranquila. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, primero el peso, porque estamos en donde estamos y el peso siempre está, apunta hacia abajo. ¿Quién hace el peso? La Tierra atrayendo el objeto. Y después fuerzas de contacto. El contacto que vemos acá es entre el bloque y el piso. Y ahí sabemos que la fuerza entre una superficie lisa y un objeto nos conviene descomponerla en dos componentes. Una normal, bien perpendicular al suelo, y una que se llama fuerza de roce, bien paralela al suelo. Son las dos componentes en estas direcciones de una fuerza neta, que es la que hace, de una fuerza completa, que es la que hace el piso sobre el bloque. Entonces, volcado al diagrama de cuerpo libre, un puntito para el cuerpo, todas las fuerzas a partir de ese punto, y el sistema de ejes cartesianos con el cual vamos a hacer componentes. Que en este ejemplo lo elegimos con un eje a lo largo del plano, X, otro eje en la dirección normal, y resulta que el peso, bueno, forma un ángulo con esos ejes. Este ángulo θ entre el plano y el piso se tienen que convencer de que es el mismo ángulo θ entre la vertical donde está el peso y la dirección normal que donde está el eje Y. Con algún dibujo de triángulo tiene que convencerse de que estos son iguales. Intuitivamente, o para apreciarlo mejor, imagínense que si bajamos el plano y el ángulo θ es bien chiquito, acá estos ejes se enderezan y el ángulo θ es bien chiquito. Eso como un chequeo de que estamos mirando el ángulo correcto. Pero geométricamente corresponde a dibujar algún triángulo rectángulo y ver ángulos opuestos por el vértice y esas cosas. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración, que en este caso da 0. Y la suma de fuerzas es las fuerzas que hay. Peso más normal más fuerza de roce. Cuando decimos suma de fuerzas es suma de vectores. Entonces, para hacer las cuentas necesitamos hacer esta suma en componentes. Con el dibujito que está aquí arriba, que no se me escape, las componentes del peso son P sub X, módulo que es M por G, por el seno del ángulo θ, P sub I, módulo que es M por G por el coseno del ángulo θ, con signo menos. Eso es porque acá el peso proyecta sobre el eje X como cateto opuesto al ángulo, o sea que es la función trigonométrica que va hacia el seno y cae para el lado positivo de las X, o sea que va con más.
la proyección sobre el eje Y se hace como cateto adyacente al ángulo, va con coseno, y cae en dirección, en sentido al revés que el eje Y, o sea que va con signo menos. Bien, eso lo hacen cada vez en cada dibujo según los ejes que estén eligiendo. Y distintas personas pueden usar distintos ejes y arreglarse con su convención. La normal, como elegimos estos ejes, cae sobre el eje Y positivo. Así que componente de x0, componente de y igual al módulo. Estoy llamando n al módulo de la normal. La fuerza de roce con estos ejes cae sobre el eje X y para atrás. O sea, la componente de X es menos el módulo de la fuerza de roce. Y llamo FR al módulo y pongo el menos porque el dibujo dice que la fuerza está al revés que el eje. Sabemos que la fuerza apunta para acá. Y es intuitivo que la fuerza apunta un poco para atrás para aguantar que el cuerpo no se caiga. Pero en realidad la fuerza de roce en general no sabemos para dónde apunta en problemas de estática. Nos tiramos un lance, hacemos un dibujo y respetamos nuestro dibujo. Al final, si los signos nos dan que lo que esperamos que sea módulo aparece con signo menos, estará la señal de que no le invocamos al dibujo y lo podemos hacer de nuevo. ¿Okay? Bien. Y la componente y del peso, por supuesto, es 0 por el dibujo. Entonces, la suma de fuerzas igual a 0. En eje X dice componente X del peso, componente X de la normal, componente X de la fuerza de roce, que se lee acá. M por G por seno de teta es la componente X del peso. Componente X de la normal, nada. Componente X de la fuerza de roce, menos FR. Insisto, estamos haciendo una suma de componentes y cada una tiene su signo. De ahí vino la resta. Y esa suma es igual a 0 en el eje X. Componente X de la aceleración es 0. En el eje Y tenemos las componentes Y. La del peso es menos m por g por coseno de teta. La de la normal es n con signo más, módulo. Y la de la fuerza de roce es nada, 0, no está. Y entonces la suma de esas componentes es igual a la componente Y del resultado 0, que es 0. Ahora sí tenemos ecuaciones entre componentes donde podemos mirar qué conocemos y qué podemos despejar. En este problema entendemos que la masa y el ángulo son datos. La masa del cuerpo y el ángulo del plano son datos y podemos despejar la normal de la segunda ecuación como más m por g por coseno de teta en módulo. Módulo porque es lo que pusimos en las componentes y en las ecuaciones con números, no con vectores sino con componentes. Y FR, que era el módulo de fuerza de roce, lo despejamos como más m por g por seno de teta. Y efectivamente, con un ángulo agudo como el del problema, estas dos cantidades son positivas y representan bien a los módulos de la fuerza que dibujamos. Como vectores, puedo recuperar la componente y el versor, la componente y el versor, para decir que tenemos el vector normal y el vector fuerza de roce. Bien, entonces, pueden jugar un rato con esto, incluso graficarlo, estaría bueno. Si el ángulo es pequeño, el seno es pequeño y la fuerza de roce es pequeña. Y si el ángulo es pequeño, el coseno es más cercano a 1 y la normal es m por g, parecida al peso. En cambio, si el ángulo es más grande, el seno es más grande, la fuerza de roce es más grande, en módulo, pero si el ángulo es más grande, el coseno es más chico y la normal es más chica. Y todo eso está bueno volver a pensarlo sobre este dibujo, jugando con un ángulo más grande o más chico. Además de hacer cuentas con los números que les dé un problema, siempre está bueno trabajar con letras y analizar qué pasaría si el dato fuera más grande, si el dato fuera más chico, etc. Eso es muy instructivo. Bien, ¿qué comentario hay por acá? Un par de observaciones. Bueno, primero entre paréntesis, estas fórmulas no son nada para memorizar, son el resultado de este problema. Si tienen un problema igual, bueno, ya lo tienen resuelto. Pero si tienen un problema distinto, lo que hay que hacer es volver a ver las fuerzas, volver a ver la segunda ley de Newton y despejar. No nos interesa que recuerden fórmulas de ciertos casos, sino que recuerden bien y usen bien los principios de los cuales salen los resultados. Y acá en dinámica el principio es la segunda ley de Newton. Ok. Un comentario que no merece llamarse reflexión, perdón, un comentario. En este problema, conociendo la fuerza-peso y la aceleración que ve el observador nula, porque sabemos que el cuerpo está quieto, aprendemos de fuerzas. En otros problemas puede ser que conozcamos las fuerzas y tengamos que calcular la aceleración.
Igual seguimos planteando la segunda ley de Newton y reconociendo qué cosas son datos y qué cosas son incógnitas y despejando. Y otra observación, si me interesa seguir con esto, es que si el ángulo fuera suficientemente grande, entonces el cuerpo se deslizaría. ¿Ok? Si el ángulo del plano inclinado lo levantamos y va a llegar un momento en que el cuerpo se cae. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la fuerza de roce que calculamos acá como la necesaria para que el cuerpo no se caiga, ya no puede ser posible. O sea, la superficie es capaz de hacer una fuerza sobre el cuerpo, pero no demasiada, no le pidan demasiado. Entonces, si la fuerza necesaria para que la aceleración sea cero es, digamos, razonable o posible, la superficie la hace y el cuerpo queda quieto. Si la fuerza que le pedimos para que el cuerpo no deslice, que tenga aceleración cero, es muy grande, la superficie dice, no, pará, yo no puedo hacer eso, y lo deja escapar. Entonces tenemos que seguir hablando de fuerza de roce para entender hasta dónde aguantan, hasta cuánto en módulo una superficie puede hacer una fuerza de roce. Y si el ángulo es chico, entonces la fuerza de roce vimos que es chica y significa que la superficie la puede hacer, digamos, sin mucho esfuerzo, sin exigirse. Volvemos con esas ideas cuando hablemos de fuerza de roce en el caso de deslizamiento.